Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión de Stay Human. Perdonad lo primero, disculpas por el retraso. Estamos teniendo algunos problemas técnicos para la conexión de Joan Roca. Hemos decidido empezar la sesión y esperamos que en breve él pueda conectarse y agregarse a esta charla que vamos a tener. Mi nombre es David González Natal, soy socio y director senior de JIC y también va a estar hoy con nosotros presentando esta segunda sesión de Stay Human Sam Júdez, Managing Director de DDB. Hola Sam, buenas tardes, buenos días en otros lados. Si recordáis los que estuviste y los que empezáis ahora en este mundo de Stay Human, el primer encuentro que tuvimos tratamos mucho del momento que estábamos viviendo y eran solo unas semanas atrás, pero la situación va cambiando muy rápido. Para esta segunda sesión de Stay Human hemos querido centrar el tiro en lo que le hemos llamado la humanidad como palanca de crecimiento. Lo que oímos durante estos días todo el rato es recuperación, crecimiento, por supuesto, depende mucho del mercado en el que estemos, pero desde luego en el caso de España esto es lo que más estamos escuchando. Y esto nos sitúa en una disyuntiva un poco histórica, que no es ni siquiera solo propia del COVID, que es esta, parece que forzada obligación entre elegir entre ser humano y el crecimiento económico. Es algo que, curiosamente, más recientemente hemos visto también con el tema de sostenibilidad o crecimiento económico. La verdad es que los que impulsamos Stay Human creemos que vivimos un momento histórico que, por una confluencia de factores de los que hablaremos hoy, tiene potencial para romper esta disyuntiva. De eso es de lo que vamos a hablar, de si puede realmente el foco en lo humano ser una palanca de crecimiento necesaria en estos momentos. Y esto tiene que ver con que al final el COVID es un gran disruptor, pero ya desde antes del COVID vivíamos dos grandes debates que tenían la humanidad en el centro. Esos debates son, por un lado, todo lo que tiene que ver con las disrupciones provocadas por la digitalización, la causa de que, y esto lo decimos mucho, de que la mitad de las empresas del Fortune 500 hayan desaparecido desde el año 2000, esta volatilidad. Y lo cierto es que durante toda la crisis sanitaria hemos visto que se ha producido la verdadera transformación digital más acelerada. Si nos hubieran dicho hace solo unos meses el nivel de implantación que tendría el teletrabajo, el nivel de implantación del e-commerce, seguramente no hubiéramos creído este crecimiento en tan poco tiempo. El segundo tema que ya tenía la humanidad en el centro es la conversación creciente sobre el capitalismo consciente. En agosto del 2019, recordad ese statement on the purpose of corporations de 181 CEOs que hablaba del capitalismo de los stakeholders, pero uniendo propósito con beneficios. Y si habéis estado un poco viendo por el mundo de Stay Human, una de nuestras bases es decir que la verdadera hora del propósito es ahora, una vez que va pasando la crisis sanitaria y tenemos que centrarnos en la parte de recuperación económica. Muchas marcas, lo hemos dicho, han descubierto su propósito, compañías, durante el COVID y lo han activado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Y ese que hacemos ahora es un campo de juego complicado en el que se produce un necesario pero difícil equilibrio de lo público versus lo privado, en el que además se va transformando el concepto de ciudadanía, no solo por el COVID, sino por lo que hemos vivido con el Black Lives Matter en este último mes, una emergencia del activismo, de la idea de justicia social, una cierta separación de ciudadanía que ya venía de lejos con la política. Y, en tercer lugar, todo esto en un contexto de shock y de incertidumbre desde la perspectiva de las empresas, que es cómo puedes planificar en mitad de esa incertidumbre. Bueno, de algunos de estos temas que tienen que ver con lo humano como palanca de crecimiento vamos a hablar con nuestros invitados esta tarde y sin más le dejo a Sam que os cuente un poco más sobre ellos y a ver si mientras conseguimos que Joan rompa las barreras técnicas y pueda unirse a la conversación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Dar las gracias sobre todo también a nuestros contertulios, ¿no?, que nos acompañan esta tarde y presentaros a estas personas. En primer lugar tenemos a Mireia Rius. Mireia Rius es Associate Dean de IS Business School
y está a cargo de Executive Education y es miembro del Consejo de Dirección de IS. Ella es la responsable de todas las iniciativas en Executive Education a nivel global y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en IS, con lo cual, pues en términos de formación de directivos, de perfil de líderes, nos va a ayudar un montón a reflexionar sobre todo lo que vamos a hablar hoy. Borja Semper es experto en asuntos públicos y Associate Director en EY. Con una larga trayectoria en política, Borja es licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y es experto en gestión pública por IS. Y luego tenemos a Joan Roca, que Joan, pues después a ver si conseguimos que pueda lidiar con los problemas técnicos, ¿no? Es uno de los mejores chefs del mundo, un referente en la cocina molecular y junto a sus hermanos regenta con 3 estrellas Michelin el Salleda Can Roca en Girona. Y el restaurante ha sido galardonado en 2013 y 2015 con el primer premio a Mejor Restaurante del Mundo en la lista de World's 50 Best Restaurants. Para empezar y para abrir debate, queríamos tener una primera pregunta con cada uno de vosotros. Nuestra primera pregunta es para Mireia y sería una pregunta alrededor de la humanidad, dijéramos, entre los directivos, ¿no? Mireia, ¿crees que se impulsa suficientemente lo humano entre los directivos modernos? Bueno, yo te diría que más que lo humano, permíteme darle la vuelta. Yo me sumé a esta iniciativa cuando me lo propuso Sam hace unas semanas, precisamente porque soy una gran believer, no de lo humano, de las personas, ¿vale? Al final, creo que es a las que, como decís en vuestro capítulo, ¿no? Como palanca de crecimiento. En Yese, no es que lo ponga de referencia, siempre ha sido así, el foco en la persona, ¿no? Porque un directivo no es completo si primero no es persona y piensa en las personas, ¿no? Y para nosotros el concepto de organización se centra en alrededor, por y para las personas. Porque al final lo demás, me perdonáis que simplifique, son proyectos. Y depende de quién lo esté acometiendo, de la formación de estas personas, del sentido de sostenibilidad que mencionabas, David, precisamente, y no nos habíamos hablado, ¿no? En el cambio un poco de paradigma del Business Roundtable, donde efectivamente abandonaban un poco su statement, ¿no? de primordiar a lo que era pues el stakeholder, lo económico, y pensar pues en una visión mucho más holística, ¿no? Y por tanto, yo diría, en la pregunta que me haces, ¿es suficiente? Yo digo, más que nunca debe serlo, debe ser la prioridad, ¿no? Este foco en la persona, en su formación, en cómo las preparamos, o el directivo, los líderes les preparan por esta crisis que yo creo que no tiene precedentes, al menos como especie, en nuestro siglo, ¿no? Esto realmente creo que nadie podía estar preparado por afrontar primero una crisis de salud sanitaria, que es lo primero como personas, pero después el gestionar un entorno absolutamente incierto, VUCA, en el que yo creo que hay muy pocas personas preparadas para esto, ¿no? Ya ni políticos, ni empresarios, casi diría pues generales que han tenido que afrontar una guerra, ¿no? En un momento absolutamente desconcertante, donde que ahora tenemos que reconstruirnos, ¿no? O sea, no quiero ser agorera, pero efectivamente nos han sacado de un encierro y aún estamos desubicados, ¿no? Y con muchos cambios de paradigma. Y ahí diría que quizás es la gran oportunidad para replantearse las personas y los valores que queremos que prevalezcan en la sociedad, ¿no? Yo durante este confinamiento, uno de quienes he venido siguiendo y leo porque me gusta su enfoque y porque es accesible, que es un filósofo y teólogo, es Francesc Torralba, ¿no? Entonces, él hablaba de los valores emergentes, ¿no? Y hablaba de valores emergentes no que son nuevos, sino la pregunta era si efectivamente van a seguir o se van a consolidar, ¿no? Porque esta crisis nos ha llevado a plantearnos muchos paradigmas, ¿no? Decir, oye, realmente la humildad, ¿no? Eso es uno de los valores que ponía sobre la mesa, de que no podemos solucionarlo todo, que no tenemos la respuesta a todo. El que somos frágiles, ¿no? Está clarísimo, ¿no? En la danza a la que nos ha sometido el COVID. La idea también de solidaridad, de cuidado con los demás, el aprender a colaborar y sobre todo esta capacidad del ser humano de adaptarse, de ductilidad y sobre todo de conciencia global, ¿no? Es decir, oye, lo que hacemos está interconectado. Esto es fácil o
entiendo que lo hemos ido asimilando, sobre todo en el cambio climático, ¿no? No podemos pensar que el tsunami que tiene lugar en Indonesia no tendrá un efecto en el otro extremo del globo, pero esta conciencia global yo creo que ahora se agudiza más, sobre todo frente a la crisis económica que vamos a tener, ¿no? El cómo trabajamos de una manera distinta, ¿no? Más colaborativamente. Y al final quienes están haciendo esto posible es la sociedad, que desde el IESE la vemos a través de las empresas, ¿no? Como parte de este engranaje social, ¿no? Centrado, insisto, en las personas. Por tanto, yo para no extenderme y poder dar paso a otros contertulios, ¿no? Diría, más que nunca es cuestión de pensar, sí, en personas, en el foco en ellas, y sobre todo en líderes que tengan muy claro, y sobre todo en un entorno incierto, este sentido de misión, de propósito, porque es lo que hace en estas luces largas que las cosas adquieran sentido, ¿no? Y con un criterio de sostenible a nivel social, ya no estoy hablando de temas de clima o de la reformulación de los negocios, ¿no? Y aquí las tecnologías, también como apuntaba David, pueden ayudarnos mucho, ¿no? Es decir, que está mucho por escribir en todo el sistema educativo. Se ha hablado ya hace tiempo de papeles de formación que no existe ahora, ¿no? Y de puestos que tampoco sabemos muy bien cómo se va a reventar. En cualquier caso, yo no veo la tecnología como una dicotomía, sino como un facilitador, un acelerador en el que podemos ser y somos capaces de contribuir muchísimo, ¿no? Desde este criterio como persona, ¿no? Que establece, al final es cómo queremos ser como sociedad, ¿no? Muy bien. Una pregunta para Borja, para abrir el fuego también. Y David hablaba de las contradicciones, ¿no? De esta especie de yin y yang que nos ha traído el COVID. Pues había una pregunta alrededor de estas contradicciones, ¿no? Hemos visto, por un lado, a los líderes de las empresas mostrando pues, su lado más humano en el contexto de la crisis sanitaria. Por otro lado, la crispación en el mundo político, ¿no? Que no ha parado de crecer, ¿no? ¿Ves posible también este giro hacia la humanización en la política? ¿Podrían crecer este tipo de perfiles? ¿Tú crees que tendrían éxito? ¿Se votarían? Bueno, buenas tardes. Vaya preguntita más sencilla. Sí, ¿no? Para empezar. No, así entramos en calor. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Antes de nada también un poco arrugado por mis partners, porque tener a Joan y a Mireia a uno le hace muy pequeñito. Voy a intentar responder a vuestra generosidad invitándome a un debate de estas características, a una charla, un coloquio, un encuentro entiendo que entre amigos de estas características, ¿no? Me resultaba también, Mireia decía que cuando le invitaste, Sam, le pareció muy, muy estimulante el objeto, ¿no? De lo que íbamos a hablar. A mí también, Steve Human, al final aterrizar un poco todo lo que nos pasa alrededor, todos los grandes debates a los que asistimos, este mundo tan volátil, a veces tan etéreo y que por lo tanto también genera tantas incertidumbres, al final necesita ser aterrizado y poner en el centro a la persona. Y esto, que en el fondo entiendo que es lo que estáis haciendo, a mí me resulta muy, muy, muy inspirador. O sea, que vamos a divertirnos y vamos a compartir reflexiones, ¿no? Hablando de la política, yo creo que esta crisis, que es una crisis que nadie esperaba y que nadie ni siquiera sospechaba, si hace tan solo 6 meses nos hubieran dicho que íbamos a estar confinados en nuestras casas, que a diferencia de otras crisis no iban a ser los empleados los que perdieran a sus empresas, sino que iban a ser las empresas los que perdieran a sus empleados, que íbamos a vivir una crisis de estas características, nos hubiera parecido pues poco más o menos de una película distópica, propia de un guión distópico, ¿no? Y lo hemos vivido. Y es verdad que esto ha hecho aflorar cosas extraordinarias. Hemos visto una parte del comportamiento del ser humano magnífico e inspirador, pero luego, por otro lado, también ha forzado un poco más las costuras de lo que ya venía funcionando mal, o de lo que ya era pagano de la primera gran resaca de la globalización, que, entre otras cosas, ha generado mucha incertidumbre y, por lo tanto, también mucho miedo. Y la cosa pública, el mundo de la política, ha sido un reflejo de ese miedo generado, entre otras cosas, por esta, como decía antes, de una manera muy poco técnica, primera gran resaca de la globalización. Y resulta que nos encontramos, como digo, en tiempos confusos, de tensión, de polarización en el mensaje, en el que España es un reflejo también de lo que está pasando en el mundo desarrollado.
en los países desarrollados, en los que empieza a haber ejemplos también de políticos que, a diferencia de lo que sucedía antes, y yo no soy de los que cree que cualquier tiempo pasado sea mejor, pero que políticos, insisto, que a diferencia de lo que pasaba antes, en lugar de buscar los puntos de encuentro entre diferentes, se están empeñando en buscar cómo se alejan aquellos que, pudiendo pensar diferente, deben al final de convivir en la plaza pública. Y al final lo vemos en países de nuestro entorno, o no tan cercanos, pero podemos ver experiencias en Estados Unidos, experiencias en Francia también, el auge de determinados movimientos nacional populistas también en algunos grandes alemanes, por no hablar de Polonia, Hungría, experiencias en Italia, además, que tienen un común denominador también, que no solo responden a un color extremo, sino que a veces conviven hasta dos extremos de diversos colores, pero a los que une esa voluntad de separar. Y claro, esto lo que al final, esta política de la polarización o de la identidad, se viene denominando de muchas maneras, lo que hace es eliminar la paleta de grises, eliminar la paleta de colores en la que todos y cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana nos desenvolvemos. Y lo que nos lleva también es a una necesidad de recuperar, por un lado, la forma, el respeto al discrepante, las formas entre los políticos y de los políticos hacia los ciudadanos, pero por otro lado también el fondo. Y convendría hacer un ejercicio, y es asomarse al debate público, y ya lo acerco a nuestra casa, y ver si nos sentimos interpelados como ciudadanos, como individuos, por el debate público que está en estos momentos protagonizando la escena política. Si nos sentimos como individuos concernidos, si nos sentimos como empresas llamados a ese debate, o nos parece que es un debate de políticos para políticos en lugar de políticos para ciudadanos. Y para mí humanizar la política, o humanizar esto de la cosa pública, requeriría de reenfocar el mensaje hacia el interés realmente ciudadano. Yo soy de los que cree, y no me quiero poner muy dramático porque luego lo levantaré, yo soy de los que cree de que en estos momentos estamos viendo algo extraordinariamente complejo que se concreta en que el debate político puede contaminar a la sociedad, puede contaminar el debate social que viene de arriba abajo, y no es reflejo de una tensión social que tiene valga la redundancia, su reflejo en la dialéctica política. Creo que es al revés. Y hace falta destensar el debate público, pensar y poner al individuo, poner a la persona, poner en definitiva al ser humano en el centro del debate público. Y esto, obviamente, dicho así, suena muy fácil, y aunque nos parezca complicado, yo creo que más pronto que tarde tiene que llegar, porque esta situación de tensión permanente no tengo yo muy claro que pueda ser soportada durante mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta los retos extraordinarios a los que nos enfrentamos y los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Muy bien. Bueno, Joan, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Por estar aquí con nosotros también. Bueno, con Mireia y con Borja hemos abierto un poco el fuego, hemos hablado sobre la formación, dijéramos, de los líderes de hoy en día, hemos hablado también sobre la dicotomía entre lo que hemos vivido a nivel político y a nivel social, un poco como se veía también desde la crispación de la política, la humanización, etcétera. Y teníamos también una pregunta para ti, para abrir el fuego. Y es, ¿qué papel crees que tiene que jugar el equilibrio entre la humanidad y la sostenibilidad medioambiental? Ahora que la recuperación económica parece el foco, ¿no? Realmente son tiempos muy contradictorios. Parece que ahora lo excepcionalmente importante pues sea la recuperación, y que sea algo a cualquier precio. ¿Qué papel ves que tiene la sostenibilidad ahí y cómo podemos reconstruir desde ahí? Bueno, ante todo, disculpas por mi retraso. Estoy fuera de Girona. Mi conexión yo creo que es clave la sostenibilidad en un futuro inmediato y
en fin, a corto y a largo plazo, ¿no? Es clave que todos tomemos conciencia. Creo que esta crisis, si algo ha hecho, es generar conciencia en todos. Creo que ha calado esa idea de que o recuperamos el planeta, o recuperamos los recursos, o recuperamos la manera de administrar los recursos del planeta, o nos lo cargamos todo. Y eso pasa porque lo veamos todo desde una perspectiva mucho más humana, como lo hacíamos hasta ahora, quizá, ¿no? Yo creo que es clave. La sostenibilidad es ya no una cuestión, ya no es una opción, yo creo que es una necesidad que tenemos que plantearnos cómo nos relacionamos con el entorno, con el planeta, y evidentemente también nos tenemos que plantear cómo actuamos, ¿no? y qué conciencia nueva debemos tener o aplicar para poder salir adelante. Creo que, en fin, es una reflexión necesaria que todos tenemos que hacer, y evidentemente desde la escala humana, desde las empresas, empezando por buscar la sostenibilidad en los equipos, ¿no? Para que las relaciones y la relación trabajador-empresa sigan buscando ese equilibrio. También tiene que haber ese equilibrio respecto a la sostenibilidad y a cómo las empresas abordan este complejo equilibrio. No es nada fácil, pero es absolutamente necesario abordarlo y tomarlo muy en serio. Un poco en estos, uniendo lo que estaba comentando por un lado Borja, ¿no? También desde la perspectiva privada y pública, y la perspectiva que es muy curioso, porque por un lado lo público ha crecido obviamente en importancia en esta situación, pero por otro lado lo privado también, porque ha tomado la iniciativa, como bien decíamos. Cuando llegamos a estos grandes debates, como el de la sostenibilidad, y justo estamos también con el foco de recuperación y a veces con esta dicotomía entre estos temas y la recuperación económica, ¿cómo veis los tres desde vuestra perspectiva la colaboración, cómo tiene que ser? ¿Qué temas pueden impulsar lo público y qué temas puede impulsar lo privado, y qué tipo de lazos habría que construir en esta situación tan compleja para que lo público y lo privado se ayuden y no compitan? No sé si ahí, Borja, si quieres, bueno. Dale. Bueno, cuento un poco, aunque puede ser un poco disruptiva, y intentando ponerle un poco de sentido común, que cada vez es más caro el sentido común, ¿no? Conversando también entre pues, mis colegas economistas, ¿no? Dices, yo creo que también tenemos que reinventarnos este tipo de colaboración público-privada, ¿no? Porque la respuesta fácil o que podría darte sería, oye, pues que lo típico, ¿no? De que el gobierno, a ver, el sector público está ahí, en principio, su función social es para donde no llega el sector privado, ¿no? Y decir, oye, en inversiones que probablemente no podría acometer el sector privado. Y yo te diría que, justamente como decía Joan, y estamos hablando en este contexto, ¿no? Que esta crisis ha sido muy seria, ¿no? Pero no la crisis económica que viene ahora, es quizás una crisis también de replantearnos como seres humanos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Por tanto, yo te diría, lo primero que uno esperaría, o al menos yo esperaría, ¿no? A título personal, de un gobierno, es cómo puede socorrer a las personas. Lo han hecho, y te digo, sin juzgar a líderes, porque aquí todo el mundo pues ha hecho lo que ha podido. Y empezaba mi conversación diciendo que había muy pocas personas quizás preparadas para algo tan terrible como lo que hemos vivido, ¿eh? Porque nos han encerrado, pero es realmente de caos, o sea, era la gestión del caos, y por tanto decía, pocos que han vivido este caos, ¿no? En una guerra, pues tenían esta capacidad. Desde luego nuestros líderes públicos no, pero no los españoles, digo en general, han hecho lo mismo. Pero ahora toca, más que nunca, creo, socorrer a las personas. Y diría de una forma distinta, porque está claro que siendo un gobierno como otro, el español y Europa, es una prioridad del gasto. En una situación donde se ha acentuado ese gasto precisamente para este primer socorrer la salud de las personas, ¿no? La supervivencia, de lo que estábamos hablando. Y se han sobreendeudado. O sea, estamos hablando en España que nos enfrentaremos pues, a una deuda pública de un 125, un 130%. Por tanto, es muy importante a qué vamos o a qué va a destinar el gobierno con unos presupuestos que no va a ser fácil de negociar, pero ¿cuáles van a ser las prioridades? Y aquí dices, bueno, pues habrá sectores que les ha ido muy bien, ¿no?
y por tanto estos no necesitan ningún tipo de apoyo, hasta diría pues casi a una sobreimposición para apoyar socialmente, ¿no? Porque por las razones que sean, no voy a entrar en el detalle, pues han sido sectores que están remontando. Y después ha habido muchos otros, que también tenéis alguna pregunta ahí que les ha ido mal, y dentro de esto es de, bueno, son negocios que se podrán adaptar, ¿vale? Y otros que quizás no tendrán esta capacidad de sobrevivir. Y por tanto aquí el gobierno lo mejor que puede hacer, o los líderes, es facilitar, ayudar, ¿no? Y poner fondos ahí donde realmente pueden hacer a las personas, a las organizaciones más competitivos y evitar trabas administrativas, ¿no? Esto tampoco es nuevo lo que estoy diciendo. El espíritu emprendedor, que yo creo que es innato, inherente en muchas regiones, en Cataluña, pero en el resto de España, ¿no? De talento, que lo hay, pero siempre es, oye, realmente es casi un ejercicio sadomasoquista, ¿no? Empezar a pensar en cualquier iniciativa. Por lo tanto, solo con que facilitaran al máximo esta creación de talento y apoyar a algunas áreas, realmente ideas que vean que tienen visos, junto, lógicamente, ¿no? Con desarrollo de nuevas tecnologías que hagan al país en general más competitivo. Es decir, creo que deberían abundar estos líderes el pasado, ¿no? Es decir, el apoyar, oye, el sector de automoción estuvo bien, pero realmente ¿es este el objetivo como social o como país que tenemos que abordar? ¿O qué otras prioridades también pueden existir? ¿Qué otros sectores emergentes? ¿Qué otro tipo de talento? ¿Y cómo lo distribuyes? Porque, insisto, el papel ahí público es muy distinto del privado, ¿no? Y sí que creo que ahí se produce la convergencia entre esa colaboración, ¿no? Es decir, si dejas de hacer, apoyas, pero efectivamente tendríamos que tener un plan, ¿no? O sea, fue el plan PIB en su momento el de automoción, bueno, ahora, ¿cuál sería el plan de medio a largo plazo para nuestro país, ¿no? Y cómo deberían apoyarlo estos políticos, ¿no? Pues creo yo, dejándose también ayudar de expertos, insisto, como he empezado en esta intervención, ¿no? Foco en socorrer a las personas, porque al final son las que constituyen la economía, ¿no? Porque es que siempre acaban dando vuelta y volvemos a lo inicial, ¿no? Porque ideas hay buenas y las ideas buenas siempre encontrarán capital, ¿vale? No necesitamos un gobierno intervencionista y además el capital hoy en día se ha globalizado, ¿no? Lo que pasa es efectivamente cómo acompañas con un plan estratégico público para que estas cosas ocurran y facilitas, pues efectivamente, pues tanto el desarrollo de ese talento y la formación que lo va a necesitar. Es una área en la que debería entrar clarísimamente todo el tema educativo, desde nuestros coles a nuestras universidades, etcétera, porque no estamos preparados y hay que empezar por aquí, ¿no? Es decir, como decía nuestro amigo Mandela, ¿no? Dame la mejor arma para cualquier país es la formación con la que cambiarás el mundo, ¿no? Y no es porque venga de este área, es que estoy convencida, ¿no? Y ha sido así. En los países que se han ido posicionando bien ha sido una fuerte inversión en su talento, ¿no? En el desarrollo y en capacitarlos en esas competencias, ¿no? Yo veo a Borja apuntar réplica ahí. Dale. No, estaba intentando encontrar ideas complementarias a las de Mireia porque me resultaba muy completo lo que ha dicho, pero es verdad que quizás, digo, claro, esto como es mi opinión es muy particular, pero es verdad, yo tengo la sensación de que en España la actividad empresarial no estaba lo suficientemente prestigiada. Es decir, esto de ser empresario, al final parecía o ser emprendedor, que había que ir excusándose en algunos momentos. Y es verdad que probablemente porque a lo largo de nuestra historia reciente ha habido, evidentemente, esto tiene un porqué y es posible que haya habido ejemplos que no hayan sido muy edificantes de actividad empresarial. Pero si algo ha evidenciado esta crisis, a mi juicio, es el enorme capital social que aporta el mundo de la empresa. La parte esencial que representa el mundo de la empresa en nuestra sociedad. Y no me voy a quedar en la anécdota de las ayudas, de la colaboración desinteresada que ha podido existir, sino de cómo ha sido nuestro tejido industrial y empresarial capaz de aguantar en un momento extraordinariamente complejo su actividad y también hacerlo preservando y aguantando, y en este caso junto con la colaboración pública también, sus plantillas en circunstancias extraordinariamente complicadas. Esto tiene una dimensión, ha sido una prueba, un stress test
como el más gordo, el más enérgico al que se podía haber sometido no solo a nuestro sistema, sino también a nuestro mundo empresarial. Y yo creo que el resultado es objetivamente positivo. Y hay un propósito empresarial, antes Mireia también se refería a él, un compromiso social que pretende generar valor a largo plazo en el mundo de la empresa, que debe ser recogido y debe ser aprovechado por la parte pública. Creo que la empresa española es capaz no solo de retener talento, sino de también atraer talento. Son empresas, muchas de ellas internacionalizadas, y no estoy pensando solo en las cotizadas o solo en las grandes empresas, sino empresas de medio tamaño que tienen un impacto global más que notable y por lo tanto también tienen una capacidad y un conocimiento extraordinario del mundo en el que operan. Tienen un conocimiento local y un conocimiento global. Y esto es un capital que debe de ser aprovechado por los poderes públicos. Y es verdad que es casi obligado a hablar de defender la colaboración público-privada, pero es que creo que desaprovechar esto que acabo de relatar sería un mal negocio como país. Por no hablar también de la innovación, y Joan es un ejemplo de cómo se puede innovar y cómo puedes convertir un negocio tradicional en una actividad puntera y referencia internacional a través de la innovación, cómo a través de la innovación nuestras compañías también aportan un potencial al país, nuestras empresas aportan un potencial al país extraordinario. Yo que he desarrollado mi actividad profesional fundamentalmente en el mundo público y llevo un tiempo mucho menos en el privado, he sido capaz teniendo la oportunidad de palpar, de conocer el potencial que no podemos desaprovechar y que en demasiadas ocasiones se ha desaprovechado por parte de los poderes públicos. Y estoy pensando, por ejemplo, en materias como la digitalización, la innovación tecnológica, la adopción de herramientas tecnológicas que nos hacen más competitivos, pero que tenemos que ser capaces entre todos también de que solo sea bueno lo que nos traiga, que no atrás. Y se hablaba de educación y es un hecho fundamental, o educación vinculada con la adopción de nuevos skills o nuevas capacidades competitivas, sino también, por ejemplo, una formación profesional dual de la que tanto se habla, y en Euskadi, por ejemplo, que lleva también mucho tiempo desarrollándose y debería de ser replicada también en el conjunto de España, similar a lo que sucede en otras experiencias europeas, fundamentalmente en el norte de Europa y fundamentalmente también en Alemania y en algunos landes alemanes. Yo creo que esta colaboración pública-privada debe de estar precedida también de una superación de recelos recíprocos. Recelos recíprocos que llevaban a caricaturizar el mundo de la empresa por parte del sector público, de mirar con recelo el mundo de la actividad empresarial como, perdonadme que utilice estas expresiones tan llanas, a ver qué quiere conseguir de mí, y por otro lado también superar celos que puedan existir aún en el mundo de la empresa de la empresa privada con respecto al sector público. Esos recelos que se concretaban en, que los gobiernos hagan lo menos posible, que es como a mí mejor me va. Permitir que la actividad privada se desarrolle con libertad y pueda desarrollar sus altas capacidades que las tiene. Creo que hemos perdido a Borja. ¿Borja? ¿Hola? Bueno, pasamos a una pregunta para Joan. Joan, han hablado de reinvención, ¿no? Y yo creo que aquí, pues, el sector que tú representas tiene un gran reto por delante, ¿no? Creo que ha sido uno de los más afectados, dijéramos, por toda esta crisis sanitaria. ¿Cómo ves esta reinvención? ¿Cómo ves esta paradoja, dijéramos, entre la creatividad que surge en los tiempos difíciles, ¿no? Que es algo que siempre se habla, y por otro lado esta falta de soporte económico, ¿no? En general, ¿cómo afrontáis esto? ¿Cómo ves la reinvención, el papel de la innovación en todo esto? Bueno, lo veo necesario, ¿no? Yo, respecto a lo que decíais hace un momento, estoy totalmente de acuerdo con esa idea de recuperar a las personas, ¿no? En primer término, recuperar a la empresa
también en segundo término, toda esta red económica que hay a su alrededor. Y esa crisis nos aporta una oportunidad para repensar cosas, y es obvio. Creo que tenemos una oportunidad ya no solamente desde el punto de vista de las pequeñas, medianas o grandes empresas en que este tiempo, o por lo menos a los sectores afectados, hay otros sectores que, en fin, han seguido a su ritmo, pero hay muchos como el nuestro que hemos sufrido y que hemos tenido que repensar cosas e incluso pasar momentos de mucho apuro porque todo esto era muy incierto en la primera fase de la pandemia, ¿no? Entonces, agudizar el ingenio, poner a prueba la creatividad y pensar en soluciones posibles. Nosotros lo hemos hecho a nivel particular. Ahora mismo tenemos todos nuestros negocios en marcha y todos están funcionando. Incluso nos ha permitido generar uno de nuevo que no estaba en mente antes de la crisis y que precisamente como una fórmula para recolocar a todo el mundo hemos acabado generando un nuevo negocio que está funcionando muy bien de momento, ¿no? Y por lo tanto estamos contentos de haber sido críticos y de haber en fin, buscado soluciones eficaces para poder salir de esto. Pero yo creo que el tema está en que precisamente ahora es el momento en que los gobiernos deben escuchar a los diferentes sectores, ¿no? Y deben rodearse de expertos para poder escucharles. Si hay un momento para cambiar cosas, es este. Si hay un momento en el que todo el mundo entiende cambios. En el mundo de la restauración, todo el mundo ha entendido ciertos cambios que hemos tenido que hacer y todo el mundo está muy sensible a todos los cambios. Es el momento de hacer cambios, ¿no? Y ya no me refiero solamente a nuestra empresa en particular, que los hemos hecho, sino que esto te hace observar, te hace ver que quizá toda la sociedad esté ahora más sensible que nunca para cambiar cosas. Y los gobiernos deberían aprovechar esa oportunidad para cambiar cosas, para rodearse de expertos y que en cada ámbito, en cada campo, se puedan cambiar cosas. Hay muchas cosas que se pueden cambiar, hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y ahora es el momento de hacerlas, ¿no? Sería bueno que se viera desde esa perspectiva, ¿no? Ese momento necesario de cambio, de nuevas perspectivas, hay tantas cosas que las hacíamos por inercia y que ahora es el momento de dejar de hacerlas. Ahora es el momento, ¿no? Y se pueden hacer mejor, algunas incluso ya se hacían bien, se pueden mejorar, pero hay algunas que no es necesario seguir haciéndolas, ¿no? Y por lo tanto ese es el momento clave y sería bonito o sería bueno que desde la administración precisamente se viera así y se empezaran a pensar o repensar diferentes sectores que necesitan cambios, ¿no? Por ejemplo, el nuestro, el de la hostelería, el del turismo, en fin, todo esto creo que sería bueno, ¿no? Poder tener ese diálogo y esa apertura de mente que ahora es, como decía, la gran oportunidad. En mitad un poco de este momento de reinvención, la verdad es que a todos nos pilla, a los que estamos aquí ahora, ¿vale? Como profesionales ya asentados, aunque uno no pueda estar asentado en nada ahora mismo, precisamente en este entorno VUCA que decía antes Mireia, pero sí os quería preguntar, porque creo que cada uno en vuestro ámbito tratáis mucho con generaciones jóvenes que han sufrido y de las que se está hablando mucho la crisis anterior, la económica, justo en un momento que era clave de desarrollo profesional y que ahora de pronto les llega también esto y entiendo que es, y lo vemos nosotros también, que es complicado. ¿Cómo lo estáis viendo y qué consejo les daríais realmente para, si es que se pueden dar consejos para superar este punto de indefinición, de incertidumbre en unos momentos tan clave que te estás inventando como profesional, al fin y al cabo? Bueno, si puedo quizás desde la experiencia, porque tenemos gente joven, como sabéis, en nuestros programas, gente muy buena, muy brillante, tanto ya con alguna cierta experiencia como los muy jóvenes. Bueno, es más, hablo como madre que además está haciendo este programa y les ha pillado como a todos fuera de juego, ¿no? Y nos han metido en esta centrifugadora y ahora nos han echado y ¿no? Yo te diría, a ver, consejos. Pues probablemente los que nos dieron en su momento nuestros abuelos, que son de la posguerra. Esto prácticamente es de la posguerra, ¿eh? O sea, de verdad, yo creo que la gente no ha acabado de ubicarse. Lo que nos viene va a ser complicado, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer es tener muy claro hacia dónde queremos ir, tanto el sector privado como el público, y también estas nuevas generaciones, no sé qué, van a esta resiliencia
Y, oye, pues se reinventaron nuestros abuelos cuando eran jóvenes, ¿no? En el 39 y emigraron y no tenían tantas posibilidades como tenemos ahora, ¿no? Y yo creo que va a parecer un poco contradictorio, decir, claro que han sufrido, pero también de estas experiencias se aprende muchísimo, ¿no? Es decir, a buscar también su propósito. También eran generaciones donde los seniors les contábamos, bueno, pues ahora, oye, vas a estar siempre teniendo que reinventarte de freelance, ¿no? Después tenías también el panorama de multinacionales que están luchando por el talento. Por tanto, yo creo que hay muchas oportunidades para ellos, ¿no? Quizás para otros no tanto, porque si algo también ha favorecido, las crisis, digo, siempre son foco pues, de reinventarnos, de replantear. Lo importante es que si esto después vamos a ser capaces de tener memoria histórica y consolidarlo, ¿no? Pero son jóvenes, o sea, ellos son los que van a tener que escribir ese futuro, ¿no? Y si algo también ha propiciado tanto la evolución que se ha exacerbado tecnológica, es la globalización de algo muy importante, que es del talento. ¿Vale? O sea, estabais aquí hablando de que, oye, pues cómo podemos también atraer, ¿no? En un país que, a ver, como concepto, somos un país de aglomeraciones, ¿no? O sea, somos un país de turismo, de servicios y demás. También podemos ser muy atractivos en atraer talento aquí porque tenemos unas ventajas y de calidad de vida que no tiene ningún otro país, ¿no? Y esto aplica también a nuestros jóvenes. Es decir, que ahora quizás era implanteable que multinacionales les contrataran y ahora tienen acceso a esto, ¿no? Es decir, que y pueden estar trabajando, combinando, no necesariamente tener que vivir, ¿no? Con nuestro concepto tradicional de, bueno, pues me voy, mi familia y hago raíces ahí. Todo esto ahora es mucho más líquido, ¿no? Y por tanto se les abre un campo, yo creo que en este sentido optimista, a pesar de que ahora pues tendrán que quizás coger lo que tengan por delante, pero bueno, estarán aprendiendo, ¿eh? Y estarán también experimentando y quizás no con unos compromisos o dificultades pues, que tienen las personas senior con familias o que tienen pues trabajadores, los empresarios. Por tanto, en ese sentido, creo que para ellos su crecimiento o su avance puede ser mucho más exponencial, ¿no? Y por tanto diría resiliencia y no tener miedo, ¿no? Es decir, siempre lo miedo a lo desconocido. Yo creo que hay muchos valores entre los jóvenes, ¿no? De ser gente quizás más consciente socialmente, comprometida, que encima pues no han tenido hasta ahora o no les hemos dado como sociedad, ¿no? Algo de decir, oye, realmente que se les pudieran identificar, porque hay mucho ruido, ¿no? entre políticos, las generaciones pues más tradicionales. Y ahora ves que hay también una concienciación, una madurez como generación, ¿no? Que además va a estar mucho más preparada, porque pues, para ellos es lo normal, ¿no? La formación en tecnología. Y pueden escribir y dibujar este futuro, ¿no? O sea, que yo les diría, ahora tenéis un propósito, primero también de como ser humano, ¿no? De madurez de crecimiento y de muchas oportunidades, muchas más de las que ahora no podemos visualizar, ¿no? Y contribuir, que ellos deberían ser los protagonistas, ¿no? En este diseño de esta sociedad en la que deberíamos caminar y como planeta, como especie, ¿no? Estás muteado, David. Perdón, que digo que cómo lo veis, Joan y Borja, desde vuestra perspectiva y con las personas con las que trabajáis. Estoy totalmente de acuerdo con Mireia. Ahora la gran ventaja que tienen los jóvenes es que lo tienen todo por delante. Es verdad que la situación no es fácil, pero nunca lo ha sido, creo yo, ¿no? Y es verdad, viendo generaciones anteriores, lo tienen mucho mejor, lo tienen bien. Pueden formarse. La formación puede mejorar, pero tiene la oportunidad de ese acceso y esa capacidad que ofrece la sociedad para estarse formando continuamente, poderse mover, poder viajar, poder encontrar oportunidades en otros lugares.
Yo creo que esto es una de las grandes ventajas que tienen hoy los jóvenes. Yo estoy en contacto con jóvenes continuamente. En nuestras cocinas vienen jóvenes de todas las partes del mundo. La cocina del SEIEC Roca es como la ONU. Solemos tener entre 15 y 20 nacionalidades distintas, ¿no? De jóvenes que vienen de diferentes lugares. Y soy optimista porque veo responsabilidad, veo compromiso, veo ganas de formarse, veo talento. Pero también veo una conciencia mucho más nítida sobre ese compromiso con la sostenibilidad, con el respeto a los recursos naturales del planeta. Esas cosas que ahora los de nuestra generación reivindicamos, ellos lo tienen asumido, lo tienen en el ADN, lo tienen claro. Y eso es lo que hace ser optimistas, ¿no? Hace mirar el futuro con esperanza. Es como yo quiero verlo, ¿no? También quizá, porque quiero ser optimista, pero sobre todo lo que tienen que hacer, si hay que dar algún consejo, es formarse, que tengan, ahora hay acceso a muchas formas de formación, que se formen, que aprendan y que persigan sus sueños, que es posible, o sea, que no lo pongamos todo tan negro, que no lo es, lo tienen mucho mejor que las generaciones de las que hablaba Mireia después de la guerra o de las guerras, ¿no? Después de la Segunda en Europa. Ahora mismo, en fin, afortunadamente esta crisis es una crisis sanitaria con todo lo bueno y lo malo, que obviamente hemos perdido muchas vidas y eso es terrible, pero no se ha destruido nada, está todo ahí, está por hacer y rehacer y por repensar. Entonces, que se formen y que tengan ganas de trabajar, sobre todo, también, esto es muy importante, esa idea del esfuerzo, del sacrificio, también tiene que estar ahí presente, ¿no? La verdad es que suscribo lo que han dicho tanto Joan como Mireia. Pero no sé si compartís también que, claro, yo también soy optimista. Fíjate, en Iguay la media es de 28 años entre los chicos y chicas que trabajan en la compañía. Y es verdad que hay determinados, además, sectores dentro de la compañía también que están muy internacionalizados, que tenemos gente, chicos y chicas muy jóvenes de muchas partes del mundo, porque es verdad que mucha gente quiere venir a trabajar a España, porque evidentemente este es un país donde, oye, está muy bien vivir y convendría primero recordarnos esto, porque ante determinados mensajes catastrofistas o extraordinariamente negativos sobre nuestro entorno, convendría recordarnos que vivimos en un país extraordinario, que obviamente tiene sus dificultades, obviamente tiene sus problemas y sus cosas a mejorar, pero somos un país donde, en términos comparados, no sé si hay otros muchos que puedan hablar en términos de libertad tan bien y de una manera tan notable como se puede hablar en España. Ayer era un día importante también en el que se reivindicaba el Día del Orgullo Gay, por ejemplo, como un icono de libertad en este país, pero podemos hablar de otras muchas manifestaciones de diversidad y de respeto a la pluralidad que hay en España. Esto en términos sociales y en términos empresariales también. El cambio exponencial, el salto extraordinario que ha pegado esta generación en cuanto a formación y capacidad de aprendizaje y capacidad de seguir aprendiendo, nos sitúa en niveles absolutamente elevados en términos comparados. Pero lo que os decía antes, no sé si compartís, es que luchamos, este mensaje optimista, lucha contra un mensaje del miedo que parece que se ha instaurado y que además, claro, el miedo se vende muy fácil. Y esta idea que llevamos oyendo desde hace ya un tiempo, bueno, esta es una generación la más preparada de la historia de España, pero es una generación que va a vivir peor que sus padres. Bueno, yo miro para atrás y pregunto a mis padres, mi madre que trabajaba desde los 15, desde los 16 años, en una España en blanco y negro, con unas dificultades de aprendizaje y de escolarización o de acceso a la universidad extraordinarias. Ya no hablo de mis abuelos, es decir, claro que vivimos en una sociedad llena de amenazas, pero deberíamos empezar a fijarnos mucho más en las oportunidades que tenemos como sociedad. Y este es el mensaje que debemos, yo creo, que sobre el que hacer apología. Y claro que el mundo es difícil, cuando no lo ha sido. Lo que pasa es que el mundo nunca ha tenido tantas oportunidades como en este momento. Y se trata de cambiar también el acento y hacer un poquito de, no sé si pedagogía o cómo llamarlo, pero empezar a fijarnos en estas cosas también, ¿no? Uh-huh. Habéis hablado mucho de globalización en esta pregunta y de internacionalización. Yo justo os quería hablar justamente lo contrario, ¿no? Porque sí que es verdad que con toda la crisis sanitaria un poco hemos visto un resurgimiento de lo local, ¿no? O sea, y de la proximidad, de la cercanía
¿Cómo veis esto? ¿Creéis que es algo que ya estaba ahí y que simplemente pues lo que ha pasado es como con muchas otras cosas, ¿no? Que se ha acelerado? ¿O creéis que es un resurgimiento pues más temporal y que volveremos un poco a esta visión más del mundo global? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esta dicotomía entre proximidad y globalidad? Bueno, yo no sé si quieren, Joan, siempre estoy entrando, pero como queráis, ¿eh? No, un poco mi lectura de todo esto es, efectivamente, cuando he empezado a hablar de Francesc Torralba, ¿no? De valores emergentes, que efectivamente no son nuevos. Ya estaban ahí, o sea, había un ruido de fondo y los ha acelerado o los ha exacerbado, ¿no? Porque ya se hablaba del dilema de, oye, ¿realmente tenemos que ir a producir a China? Y con todo el cambio que ha habido, y por sostenibilidad, por el hecho de que, oye, estemos dependiendo los distintos países, ¿no? De determinadas materias primas, determinada producción. Porque, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, pensar que pues el ibuprofeno prácticamente se produce en una empresa china, ya se ve que algo hemos enmantado mal, ¿no? Y por tanto, yo diría que ya había este diálogo, ¿cómo se diría? Esta discusión en el concepto de globalización que generaba grandes economías de escala, ¿no? Yo creo que esto, y con todo lo que ha ocurrido más, las grandes industrias se lo están replanteando, ¿eh? Y por tanto, decir que es no solo más sostenible, sino al final lo más lógico. Siempre pensamos que somos los grandes inventores y todo, gracias a Dios o no, como especie, y ya hemos pasado por ahí, ¿no? Es decir, que también los grandes imperios y después pues cayeron, ¿no? Y se volvió a pensar que pues, lo reconstruíamos, y estamos hablando de siglos y siglos, ¿no? Del Imperio Romano, el Imperio Griego, no sé, estos días que estaba Furias, pues reflexionaba o pensaba yo interiormente, ¿no? Y bueno, y nosotros colonizando pues a las Américas, ¿no? Por tanto, yo creo que seguramente la empresa o el sector empresarial deberá replantearse este tipo de globalización, porque no es muy sostenible, ¿no? Y volver a esta proximidad, sí, o sea, al final es, oye, cómo creamos riqueza, valor, y que somos capaces de hacerlo, ¿no? Y que esto también tendremos que replantear pues, la economía o el capitalismo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, oye, solo es la competitividad, pero ¿cómo la medimos esta competitividad? ¿Es por que podamos, a base de bajar salarios o por el tipo de productos que damos, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí sí que la globalización o yo diría más la glocalización, que es lo que deberíamos buscar, ¿no? De lo que sí estoy convencida, y lo he dicho antes, es, para mí, importante que deberíamos poder trabajar bien, es la globalización del talento. Que al final, como seres humanos, es lo más importante que tenemos, ¿no? De formarnos, de reinventar, de pensar, y de los líderes políticos, ¿no? También, cómo tienen el tipo de formación que necesitamos, con las economías que debemos plantearnos como sociedad, ¿no? Porque podemos seguir mirando hacia el otro lado, ¿no? Insisto en estos valores emergentes. El habernos dado cuenta de que éramos o somos muy vulnerables, que lo que hacemos en un extremo del planeta tiene impacto en el otro, debería hacernos pensar en cómo realmente creamos una inteligencia global, ¿no? Porque probablemente esta crisis sanitaria, si estuviéramos habituados con los gobiernos, ¿no? A afrontarlo conjuntamente, creo que habríamos salido bastante mejor, ¿no? Es decir, cada uno, lógicamente, reaccionamos cada país como pudimos, pero no hubo un trasvase de best practices, sino de emergencia y de decir, oye, realmente, ¿por qué no ponemos a disposición los expertos que los había y los hay, ¿no? En este área, como puede haber otros, y no tanto la agenda de cortísimo plazo y de voto, ¿no? Estamos atrapados ahí, sino decir, oye, entonces yo creo que ahí este concepto de globalización sí que debemos orientarlo, pero en una dirección totalmente opuesta a cómo la hemos implementado hasta ahora, ¿no? Joan, ¿cómo ves esta tensión en el mundo de la cocina, ¿no? Porque por un lado se habla mucho de la proximidad, por otro lado también los restaurantes cada vez son más marcas globales. ¿Cómo se vive esta dicotomía?
Me ha gustado mucho lo de inteligencia global que decía Mireia, ¿no? Ser capaces de entre todos pensar y conectarnos para encontrar soluciones, porque evidentemente el planeta es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos que cuidarlo y poner inteligencia y sentido común para salvarlo, ¿no? Desde el punto de vista alimentario es obvio, los cocineros, esto no nos viene de nuevo, hace años que decimos que no tenemos que ir llevando materia prima, no producir productos en un lado del planeta y llevarlos al otro con barcos quemando gasóleo o aviones, no trasladando producto, materia primera. Es insostenible, es obvio, y esto ahora lo estamos viendo, empieza a ser ya un tema de conciencia, un tema en que todo el mundo lo tiene claro, y ahí está la clave, ¿no? Tenemos que poner en valor, yo creo que una de las grandes, asignaturas pendientes de la sociedad actual es poner en valor el sector primario, ¿no? La gente, incluso en valor social, ¿no? A la gente que trabaja la tierra, a la gente que trabaja el mar, la gente que nos provee de productos. Esta gente, yo creo que en esta pandemia precisamente los hemos visto sufrir, los hemos visto, nos hemos dado cuenta de lo que había en los mercados y era lo que tocaba en esa temporada porque no venían productos de fuera, y eso también ha sido bueno, es de las pocas cosas buenas que ha traído esa pandemia, darnos cuenta de la temporalidad, de los productos que llegaban a los mercados, que venían de las huertas cercanas de los pequeños productores. Proteger la biodiversidad es clave para que podamos subsistir como especie, y tenemos que empezar a mirar cómo cultivamos esos cultivos intensivos, masivos. Eso no va a ningún lado. Tenemos que empezar a poner en valor ese trabajo, seguramente poner recursos también para que todo esto se regule, se haga de otra forma, que esa gente que trabaja la tierra se gane bien la vida para poder hacerlo de una manera profesional, de una manera sobre todo sostenible, con una conciencia distinta como lo hemos hecho hasta ahora. Esto es clave, y en eso está el hecho de no tener que ir mandando productos de un lado a otro para el planeta. Esto es obvio, ¿no? Y esto yo creo que es una de las grandes oportunidades después de esta crisis. Cuando hablaba de oportunidades, esta es una. Repensemos cómo estamos cultivando y dónde estamos cultivando qué, para que todo esto sea más razonable y se haga desde el sentido común, al fin y al cabo, ¿no? Borja, ¿cómo ves tú la tensión global local? Bueno, yo creo que podemos, bueno, yo tengo muy claro y creo que no es una idea demasiado disruptiva, creo que podemos compartirla a todos, y es que gracias a la globalización la humanidad nunca había vivido un progreso y un desarrollo y un bienestar general o un salto tan importante en estos aspectos nunca a lo largo de su historia. Es decir, la globalización es verdad que tiene una cara B, es la que genera la incertidumbre y el miedo. Tiene una cara B, que es la ausencia de una gobernanza global identificable, y por lo tanto hace que tengamos la sensación de que no somos dueños de las decisiones que se toman. Creo que la globalización también tiene una cara B, que se expresa en un poco lo que decía Joan, es verdad, este desarrollo insostenible que hace falta racionalizar, y al final de lo que se trata es de que consigamos aprovechar lo que de bueno tiene la globalización en cuanto a extensión de bienestar, de libertad, de cultura, de movilidad entre seres humanos, de captación de talento, de ida y vuelta, de una economía global en su mejor expresión, de la digitalización global y de lo bueno que trae, y seamos capaces de que a través de esa humanización o esa racionalización de la globalización corrijamos los aspectos que trae negativos, y que hoy en buena medida explican también las tensiones sociales o las tensiones políticas y de todo orden, de incertidumbre y de miedo que atravesamos y que afrontamos. Y esto que he dicho así parece fácil de hacer, es extraordinariamente complejo, porque es verdad que también en los próximos meses, no me aventuro a decir cuántos, vamos a ver un orden mundial de bloques y de choque y de tensión, en el que vamos a tener que intentar encontrar un espacio para precisamente construir en lugar de destruir lo que bueno tiene la globalización, porque si es verdad que en lo cercano, yo estoy en un entorno rural ahora mismo, un entorno de productores, de agricultores. Tengo la inmensa fortuna de poder comer una lechuga recolectada ahí y una patata que se está recolectando ahí, Joan. Y en el pueblo hay un bar, hay un restaurante, y hace las ensaladas con los productos que él mismo recolecta.
Claro, esto está desapareciendo en un mundo global, evidentemente. Y en cierta manera hay que intentar corregirlo porque tiene muchas derivadas. Esto del crecimiento sostenible, etcétera, etcétera. Pero no podemos, a mi juicio, tampoco dejarnos engañar porque hay quienes quieren volver quienes quieren mirarse el ombligo, quienes quieren que nos repleguemos sobre nosotros mismos, renunciando a lo que de positivo también tiene el mundo de la globalización, ¿no? Y esta tensión y esta lucha que se va a recrudecer en los próximos meses, ahí hay un mensaje tanto de los poderes públicos como de la empresa con propósito, sostenible, que mira su cuenta de resultados, obviamente, porque el que no mire su cuenta de resultados, entre otras muchas cosas, es un irresponsable, pero que es muy consciente del mundo en el que opera y que tiene además una responsabilidad para con este mundo. ¿Dónde produce? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué criterios de sostenibilidad y de desarrollo también? ¿Cómo trata a sus empleados y cómo trata a sus propios clientes, ¿no? Todo esto está interrelacionado y hace, a mi juicio, que mejore o no esto que llamamos globalización. Llevamos casi una hora, pero a mí no me gustaría terminar sin saber en el caso de cada uno de los tres, ¿qué habéis aprendido durante esta crisis que todavía vivimos, pero algo que realmente hayáis aprendido sobre vosotros mismos, sobre vuestro entorno, sobre vuestro trabajo, en lo personal, en lo profesional, algo que os llevéis de positivo y que creéis que suma hacia adelante en vuestro caso? Joan, siempre empiezo yo. En mi caso es algo muy, muy personal y es que no, yo nunca había estado tanto tiempo en familia y esto ha sido muy positivo. Nunca hacía tiempo que no dormía 8 horas seguidas y lo he podido hacer. He tenido tiempo de leer lo que no tenía ahí pendiente por leer. A mí me ha venido bien ese confinamiento a nivel personal por todo lo que ha representado desde el punto de vista familiar, personal. Ha sido como una parada que siempre pensábamos cuando empezaba todo que si fuera solo eso sería una anécdota y afortunadamente parece que es así, no lo sé, estamos ahora saliendo, estamos viendo el sol, estamos viendo que todo sale, que todo vuelve, pero evidentemente lo que sí queda es esa conciencia de la vulnerabilidad, ¿no? de lo vulnerables que somos y de lo importante que es que pongamos atención a las estructuras sanitarias de nuestras estructuras sociales, ¿no? Que sigamos invirtiendo en sanidad y en investigación, ¿no? Esto es lo que de alguna manera te queda de toda esta reflexión. Y luego, evidentemente, en fin, con todas las consecuencias y complejidades que hay en el mundo empresarial que hemos tenido que sortear y afortunadamente de momento estamos saliendo, ¿no? Mireia, Borja. Yo te diría que para mí ha sido... Yo soy muy intensa trabajando, pero aquí me he puesto al límite, ¿no? Es decir, aparte de que efectivamente, ¿no?, ver cómo combinabas tema familiar. Yo tengo 4 hijos, ya son de edades universitarias, pero bueno, por suerte pues también vivimos no en la ciudad. Y yo soy de pueblo y con mucha honra, porque siempre he defendido mucho el entorno rural. Pero bueno, pues cada uno ver desde la reflexión sociológica, ¿no?, de cómo ellos se han adaptado, disfrutarlos más, es verdad, de mucha creatividad y de mucha innovación, ¿no? Es decir, que a mí mi cabeza ha ido a 2000 por hora porque, claro, en el sector de la educación tuvimos que pararlo todo, como ha pasado pues en la mayoría de negocios, pero cómo seguíamos estas conversaciones, ¿no? Esta preocupación nuestra por los participantes que son directivos, ¿no?, y que también estaban sufriendo. Por deciros, hemos ofrecido más de 700 sesiones, no solo en los programas, también entre nuestros antiguos alumnos. Hemos organizado también temas solidarios, ¿no?, de decir, oye, cómo al final mostramos de lo que han sido capaces de hacer estas personas, estos directivos, y de muchísima innovación, ¿no? O sea que dentro de todo el gran festival de cómo sostienes las conversaciones, sostienes programas con la academia, con las tecnologías, también empezar a reinventarse, ¿no? Porque hasta ahora no hemos cambiado mucho, al menos desde la formación, pero yo creo que es aplicable también en la dirección de empresas, ¿no? El que nos conectemos en Zoom o en Skype o en Webex o lo que queráis.
hasta ahora es un medio. Yo creo que tiene muchísimas más opciones, ¿no? de replantearse cómo tiene que ser esta formación, cómo puedo ayudar realmente a desarrollar competencias, ¿no? Porque este entorno virtual, supongo que os ha pasado, ¿no? Pero yo que he tenido que estar pues, en contacto con nuestros equipos, con directivos, cómo sigues manteniendo lo que el ser humano tiene innato, ¿no? Que es esta necesidad de socializar, de relacionarse, de mantener esta empatía, requiere una disciplina distinta. O sea, hemos dado todo un proyecto muy bonito que de cara afuera llamamos clases híbridas, pero al final es cómo vamos adaptando la formación, que no sea solo, o sea, es inhumano. Algunos centros que han tenido pues 15 horas conectados a sus alumnos, ¿no? Ya me dirás tú qué capacidad de concentración y capacidad de aprendizaje, más allá de que acabes aburrido de tener Zooms, ¿no? Como ya está manifestando, ¿no? Y por tanto, para mí ha sido una gran oportunidad de innovación, de hacer cosas conjuntos con profesores que me han maravillado, ¿no? Desde ofrecer, pues no solo, ya digo, de reinventarnos, de poner en marcha, pensando en el futuro, ¿no? ¿Cómo serán estos programas? ¿Cómo será la formación que necesitan? De adaptar inmediatamente programas que sencillamente no la sincronicidad. Venga, pum, lo cojo, cut and paste y lo pongo en Alive. No va de esto la formación, ¿no? Tiene que haber una reflexión mucho más profunda, ¿no? De cómo la tecnología permite, curiosa y paradójicamente, muchísima más personalización, ¿no? Que adaptes a tus necesidades, qué necesito desarrollar, cómo hago mi agenda, cómo me acompañan. El acceso ahora infinito, ¿no? De decir, oye, ¿dónde está quien mejor me puede enseñar? ¿Y cómo les acompañamos, ¿no? Porque hoy, pues, podríamos haber inventado a Paul Krugman porque estando en su casa esto ahora es posible, ¿no? Y antes no nos lo planteábamos, ¿no? Y por tanto es preparar ese futuro, porque yo sí que creo que, insisto, las crisis sacan lo mejor de nosotros y también nos obligan a pensar, al menos desde el punto de vista de formación. Yo soy enamorada ahí porque pienso que es donde tienes realmente el diferencial, ¿no? de las personas, tanto empresarios como políticos, las generaciones, ¿no? El incorporar todas las ventajas y acelerar esta innovación, ¿no? Y ahí la tecnología nos puede brindar, si la ponemos al servicio de un criterio y de un sentido claro, puede brindarnos muchas oportunidades, ¿no? Borja, ¿qué has aprendido tú? Bueno, todavía estoy intentando desbrozar lo importante, creo, porque lo estoy intentando aterrizar, pero así, de manera epidérmica, a modo de bullet points, lo que he aprendido. Primero, que no se me cae el techo encima. Puedo estar en casa ahora, sí que pensaba que eso iba a ser incapaz de hacerlo, ¿sabes? Porque es verdad que me gustaba estar en casa, pero era como un refugio, ¿no? Como el descanso del guerrero, entre comillas, por dar un poco de épica. Ahora resulta que era lo habitual estar en casa y digo, oye, eso no se está mal en casa. Con lo cual, la primera aprendizaje que he llegado es algo que ya intuía sin pretender ser frívolo, y es lo inmensamente afortunado que soy, o que podemos llegar a ser un entorno extraordinariamente complejo, en el que mucha gente lo está pasando mal y en el que tú tienes unas condiciones en las que te permiten sobrellevar y afrontar una crisis de estas características en unas condiciones óptimas, con lo cual también te hace mirar y darte cuenta de que, oye, refuerza esa vocación y esa mirada hacia el exterior, porque esto es muy complejo, ¿no? Y esto es muy cambiante. Luego, también me he sorprendido a mí mismo con una capacidad de adaptación que no sabía hasta dónde podía funcionar. Y el learnability, que tanto hemos leído y tanto hemos propugnado, pues resulta que, oye, hay capacidad de aprendizaje continuo, de adaptación a nuevos medios, a convivir con una pantalla permanentemente o con 5 pantallas permanentemente y a aprender determinados códigos de comunicación y de relación, que también ha habido que adaptarte a esos nuevos códigos de comunicación y de relación, y a trabajar en esas condiciones, ¿no? Creo que me he probado y bueno, oye, pues habrá opiniones para todos los gustos, pero yo en principio me siento bastante satisfecho con el resultado dado, ¿no? Con lo cual, y luego también, y por remarcar algo que ha dicho Iván, pero me parece extraordinariamente importante, lo efímero, lo débil que es aquello que creíamos sólido, lo vulnerable de lo que creíamos sólido, y que debe de llevarnos a prestarle mucha atención para preservarlo y para mejorarlo. Y el entorno de confort, el entorno de seguridad en el que creemos vivir y que en buena medida vivimos, es vulnerable y se puede resquebrajar. Pues Mireia, Borja, Joan, muchísimas gracias.
por dedicarnos este rato en esta charla tan inspiradora. Espero que de aquí salgan otras muchas más charlas. Gracias también a todos los que os habéis conectado y a los que lo estéis viendo ya no en directo, sino después. Vendrán más y os esperamos en ellas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Sam, también. Un abrazo. Gracias a ti y gracias a los ponentes y a los asistentes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.